El 90% de las personas, fíjate, el 90% de las personas que se bautizan provienen de un grupo pequeño. El 90%. Es mucho más fácil aceptar a Jesús en una casa con amigos que entrar directo a un templo grande con tanta gente desconocida. Como segunda parte de la estadística dice, en un culto grande solo participa el 20% de la gente. El resto solo escucha, pero en un grupo pequeño participa el 100%. Todos opinan, todos oran y todos comparten. Y como punto número 3, que también me llamó mucho la atención, el miembro que va solo al templo, una persona que llega solita al templo, tiene un 70% de probabilidades de irse de la iglesia. Pero el miembro que pertenece a un grupo pequeño tiene menos del 5% de probabilidades de abandonar la fe. Y al final, me gustó mucho porque dice, es como un seguro de vida espiritual. Y para mí fue importante el poder formar parte, ¿no?, de este grupo, ¿no? Ahí pude aprender, las personas ahí directo conmigo, ¿qué significa esto? Me recuerdo que cuando yo ingresé al grupo pequeño, yo iba era por la comida que preparaba la hermana. Les confieso aquí, ¿no? Ella hacía lasaña y entonces ella sabía cómo agarrarme por la boca. No, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, vamos a preparar esta comida. Y yo iba por la comida, pero después me quedaba escuchando porque, bueno, ellos hablan de la Biblia, déjame escuchar para ver qué es este cuento. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Pero esa cercanía, esa conexión, esa relación íntima, que va más allá del templo grande donde nosotros estamos ahí sentados, todos escuchando, yo creo que es clave para que uno llegue a los pies de Jesús, se mantenga en el camino cristiano y también que nosotros podamos crecer en el liderazgo también y en el desarrollo de nuestra fe como líderes también. Cada uno de nosotros se mantiene más calientito, así como ese carboncito encendido, cuando estamos en grupitos más pequeños. De hecho, estaba escuchando ahí la Floripe, no, que estamos orando para que ésta se pueda congregar, para que pueda sacar ese tiempo, ¿no? Pero qué importante que esa congregación, esa hermana o esa persona, entre semanas se puede conectar a este grupo, a cualquier otro grupo donde haya una conexión virtual y no pierde el hilo de la fe, no pierde no, es que tiene que ser en la iglesia. Espérate, empieza primero con un Zoom en tu casa porque no puedes ir y Dios te va a ir poco a poco ayudando para que puedas sacar ese tiempo y organizar tus tiempos, ¿no? Para uno congregarse. Esa relación personal más íntima que quizás yendo a un templo grande, en un servicio, que es importante también, ¿no? Pero el grupo pequeño nos ayuda de una manera más íntima a relacionarnos con el Señor y también con nuestros semejantes. Incluso nos ayuda también en cada una de nuestras necesidades. Por ejemplo, estábamos ahorita orando por personas, que vamos a orar con él, por la salud del otro, porque este tiene un problema, que le falta quizás trabajo. Estas cosas quizás que en un servicio normal de iglesia, que es un poquito más estructurado, quizás no lo podemos hacer. Nos damos estas instancias para nosotros poder preocuparnos un poquito más, ahondar un poco más en nuestras necesidades más profundas, personales, ¿no? Entonces, ¿qué es un grupo pequeño? El grupo pequeño es un grupo de personas que se reúnen, bien sea semanalmente, 1, 2, 3 veces por semana. ¿Para qué? Para 4 cosas fundamentales. Lo primero es estudiar la Biblia, porque nosotros estudiamos la palabra del Señor en el grupo pequeño. Es la clave y es la base. Como segundo punto, para orar. Nosotros ahí oramos los unos por los otros, que tengo un problema, que mi esposo que se fue, que no tengo dinero, no tengo trabajo, mi hijo está enfermo, mi hijo se fue, lo que sea. Ahí estamos continuamente orando. Como punto 3, para poder compartir, es decir, para nosotros poder confraternizar. A veces no solamente son problemas, son situaciones también alegres, compartimos nuestras alegrías, podemos hablar, reírnos. Ahí yo me conecté con Anita y yo a veces no la puedo ni ver porque me río mucho con la Anita, pero eso forma parte de la confraternización y de ese compartir, ¿ya?
Si estamos en presencial, en el caso, por ejemplo, que yo estoy en el grupo Los Tres Ángeles, ahí compartimos, la Sonia hace la comida, entre todos hacemos grupos, hacemos dinámica, echamos broma, leemos la palabra, también oramos, entonces es completo, ¿no? Y de igual forma los demás grupos, me imagino que también tienen sus compartir. Y también evangelizar, porque en la medida en que nosotros hacemos estas reuniones, es atrayente para que otras personas también quieran formar parte del grupo. Las personas siempre quieren sentirse parte de algo, parte de un grupo de personas. La gente se siente muy sola, la gente quizás tiene problemas, no sabe a dónde acudir, se sienten excluidos. Entonces, cuando nosotros los integramos y los buscamos de que ellos formen parte de nuestro grupo, adicional al compartir, a la comida y a todo esto, entonces ahí los vamos llevando a los pies de Cristo, les vamos mostrando verdaderamente el amor de Jesús. Entonces, el grupo pequeño es un método establecido por el Señor para salvar, para discipular y para mantenernos firmes hasta que Cristo venga a buscarnos. Si las iglesias en este momento, todas las iglesias, cerraran, nosotros nos mantendríamos a través de los grupos pequeños. Nosotros nos mantendríamos ahí en conexión. Si no es presencial, como en el caso, por ejemplo, de la pandemia, que no podíamos asistir a las iglesias, se abrieron estas instancias, estos medios audiovisuales, para nosotros poder de alguna forma conectarnos, ¿ya? Porque nosotros no nacimos para estar solos. El Señor no nos hizo para estar aislados, salvos y solos en la casa. No funciona. La idea es que nosotros, una vez que hemos sido salvos, nosotros podamos mantenernos también en comunidad y trabajar en unión con los hermanos, ¿ya? Y ahí sostenernos y sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Entonces, ¿para qué existen los grupos pequeños? Los grupos pequeños sirven para que nosotros podamos cuidarnos más de cerca, para que yo pueda entender el problema de mi hermana, de Anita, del hermano Fernando, qué es lo que está pasando, escucharlo, saber cuál es su necesidad, estar ahí atento, orar con él, vivir con él, ser empática en lo que está pasando cada uno de nosotros, ser más empáticos, ¿no? Existen los grupos pequeños para ayudarnos a crecer también en la vida espiritual, porque a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros vamos conociendo un poco más el corazón del Señor, cómo piensa, qué siente, y vamos entendiendo más el plan de Dios para nuestra vida. Nos ayuda a evangelizar también para que podamos atraer personas a los pies de Cristo y a multiplicarnos, porque parece mentira, hay grupos pequeños que empiezan con 2, 3, 4 personas y cuando ven a 15, 20 personas, dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces hay una multiplicación, ¿no? En la medida en que nosotros nos amamos los unos a los otros y mostramos que somos discípulos de Jesús a través del amor que nos tenemos los unos a los otros, eso es atrayente para que las personas quieran formar parte de este grupo. Es como un anzuelo, una carnada que quizás nosotros tenemos para que ellos después deseen quedarse y conocer a Jesús. Entonces, en cierta forma y de una manera indirecta, estamos aplicando el método de Cristo, porque estamos haciendo todo un trabajo de conexión y de relación, que es el 50% del evangelismo, para después, en ese 50% restante, hablarles de la doctrina y hablarles de lo que es la salvación en Cristo Jesús, que es clave. Entonces, el apoyo, el objetivo principal del grupo pequeño es que nosotros podamos sentir como una red de apoyo comunitario entre nosotros mismos, un crecimiento espiritual, y también aquí sería importante resaltar el desarrollo de los dones. Por ejemplo, aquí han surgido predicadores, predicadoras, hermanas que están presentando también. Por ejemplo, ahí vemos a la Floripe, estaba presentando, orando. Es cosas que quizás ella antes, no sé si no se atrevía, pero ahora lo está haciendo súper bien. Entonces vemos de que cada uno de nosotros, en la medida en que vamos formando parte de estos grupos pequeños, se nos va dando participación, así sean cosas mínimas. Hermano, usted ora, hermano, usted tiene el tema, hermano, usted va a, no sé, a hacer otra cosa que tenga que ver con el grupo, las actividades del grupo.
usted va a presentar. Eso nos va a ayudar a ir desarrollando también los dones espirituales que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y obviamente vamos a tener un mayor alcance en cuanto a lo que es la expansión de la misión, ¿no? Ese evangelismo que nosotros debemos hacer. Entonces, la importancia del grupo pequeño es fortalecer nuestra fe y evitar el abandono espiritual. Esas hermanas o esos hermanos que se bautizaron este sábado, que son 6 almas, necesitan integrarse sí o sí en un grupo pequeño, porque sabemos de que están iniciándose en la fe y que obviamente que una persona que está nueva en la fe, a lo mejor si no está integrada en un grupo pequeño y va solo los sábados a la iglesia y no se le hace un seguimiento de cerca, se puede sentir abandonado en todo ese universo de personas que están en la iglesia, que es grande, pero la misma inmadurez en la fe lo puede hacer de que él se vaya, que él abandone, que él se sienta que nadie le está prestando atención. Quizás tiene necesidades, lucha, alguna enfermedad, algún problema, y hay que hacerle un seguimiento más de cerca a esa persona para que se sostenga en el tiempo y se mantenga. Y para eso son los grupos pequeños. Entonces nosotros no podemos ser cristianos solos, necesitamos avanzar en comunidad. El orar unos por otros, el compartir nuestras cargas y el desarrollar nuestros dones. Vamos a orar para explicar un poquito este tema. Vamos a hablar de 4 casos en la Biblia de lo que son los grupos pequeños. 4 casos, ¿ya? Entonces vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, meramente por tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. Y por establecer, Señor, este plan maravilloso de conexión en grupos pequeños para nosotros poder mantenernos calientitos, Señor, en la fe. Te damos gracias, Señor, porque tú estableciste esto como un plan divino para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión contigo primeramente y también en nuestro desarrollo, Señor, como líderes. Que podamos también ser un centro y un foco de evangelismo donde quiera que estemos, Señor. Que nuestras casas también sean un centro de luz para nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a poder encontrarle el propósito y el sentido a lo que son los grupos pequeños y sacarle este jugo maravilloso, Señor, de tu palabra preciosa para mantenernos firmes y unidos hasta el tiempo del fin y hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Gracias por todo, ayúdanos, acompáñanos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para este tema. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay muchos casos en la Biblia donde el Señor establece esto como un método divino, como un plan divino, el que nosotros podamos reunirnos como grupos pequeños, en pequeñas comunidades. De hecho, Dios trabajó en grupos pequeños. Entonces vamos a ver los 4 casos rapidito. El primer caso que vamos a ver lo encontramos en el Antiguo Testamento y fue el caso de Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 18, versículos del 21 al 27. Mira lo que dice. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Aquí vemos a Jetro, que era el suegro de Moisés, al ver lo que este hombre estaba colapsado, porque él había sacado a todo el pueblo de Israel de Egipto, y eran una cantidad enorme de personas, y él estaba solo lidiando con todo ese sentido. Yo me he vuelto loca. Pero allí el suegro, al ver que él estaba asumiendo toda la carga y toda la responsabilidad, le da un consejo. Y le dice que elija entre toda esa cantidad de gente varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Fíjate que le está diciendo características para que puedan liderar también. No cualquiera, sino él dijo, bueno, que no tengan avaricia, que sean rectos. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En el 22 dice que ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo.
y todo asunto grave lo traerán a ti. Le dijo, bueno, ellos se encargan de los problemas pequeños y lo que sea demasiado grave, bueno, que te lo traigan directamente a ti. Ellos, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, como distribuir las cargas entre varios líderes que manejen varios grupos para que los problemitas los atiendan directamente con cada uno de los líderes, y algo que sea extremadamente grave, ahí sí ya Moisés lo podría tomar el caso, ¿no? Si esto hicieres, le dice Jetro a Moisés, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice el 24 que Moisés le prestó atención al suegro. Dijo, yo voy a hacer lo que dice mi suegro. E hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su pueblo y este se fue a su tierra. Entonces aquí vemos que Moisés estaba atendiendo solito a todo el pueblo de Israel. Y la gente tenía problemas, tenían conflictos. Y Moisés estaba tratando de resolver los problemas de todo el mundo. Todos acudían directamente a Moisés. Ya él estaba agotado. El pueblo tuvo problemas, inquietudes, pero lamentablemente Moisés, como era solo, él tenían que esperar que Moisés se desocupara. Porque está hablando, le faltan 30 personas para que pueda escucharme a mí, para que me pueda dar una solución. Y ahí es donde Jetro le da este consejo de que no se desgastara, que eligiera hombres capaces, temerosos de Dios y honestos, y que organizara el pueblo en grupos más pequeños, líderes sobre 1000 personas, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Que estos líderes atendieran al pueblo. Entonces vemos aquí el primer modelo bíblico de lo que es un grupo pequeño. ¿Ya? Entonces aquí vemos de que esta comunidad en aquel momento fue dividida en grupos y fueron formados para que fueran liderados por líderes específicos. Y estos líderes iban a tener una atención más cercana ante la problemática de cada uno de ellos. La prueba está en que nosotros aquí estábamos orando por personas específicas y por nuestros propios problemas en el inicio de este grupo pequeño de las parejas misioneras. Entonces, esto nos permite a nosotros relacionarnos un poco más y ser más efectivos incluso en lo que es la empatía y la relación personal, ¿ya? En la preocupación que debemos tener los unos con los otros. Ese cuidado especial, más personalizado, esa mayor resolución ante los problemas que nosotros estamos teniendo, ¿ya? Entonces, aquí Dios organiza a su pueblo y vemos cómo Dios estableció esto y utilizó a Jetro para que le diera este consejo a Moisés de que él organizara al pueblo en estas pequeñas comunidades o grupos pequeños, estructuras pequeñas, para cuidar mejor a cada persona, ¿ya? Para nosotros hoy en día, con todos los grupos que nosotros tenemos en la iglesia, yo creo que esto se cumple y esto es una iglesia maravillosa, porque surgen grupos pequeños y yo veo que estos se están reuniendo por aquí, que los otros se están reuniendo por allá, que están haciendo un compartir, que están compartiendo una comidita, una cosa, leyeron la palabra, hicieron unos juegos. Es maravilloso porque eso nos permite no solamente a nosotros congregarnos en el templo, sino también mantener un sentido de familia durante la semana, que no estamos solamente ahí, ya fuimos, cada quien para su casa, sino que nos sentimos que somos una gran familia, que estamos preocupados los unos por los otros también entre semana, por nuestras necesidades. ¿Ya? Vamos rapidito entonces con el caso número 2. En el caso número 2, ahora vamos al Nuevo Testamento y encontramos el caso de Jesús y los 12 discípulos. Esto lo encontramos en Marcos 3, versículos 13 y 14. Mira lo que dice. Después subió al monte, refiriéndose a Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces vemos que el mismo Jesús no trabajó con una gran multitud. Él llamó primero a 12. Y aquí vemos de que estos 12 vienen a ser el grupo pequeño de Jesús. Él empieza a establecer una relación muy cercana con cada uno de ellos. En este caso, él los estaba discipulando. Pero más allá del discipulado, él pudo compartir con cada uno de sus discípulos la comida, el día a día, las necesidades de ellos. Como el método de Cristo, él empezó a hacerse amigo de sus discípulos. Y eso los llevó a que después ellos querían seguirlo y querer ser discipulados por Jesús. Entonces, para nosotros vemos de que primero es clave la relación que tuvo Jesús con sus discípulos, y eso nos da ejemplo de lo que nosotros debemos hacer, relacionarnos con la gente, con las personas, a través de una comida, a través de sus necesidades, a través de un compartir, a través de alguna enfermedad, estar ahí atentos a ellos. Y después que se establece ese lazo, esa conexión íntima, esa familiaridad de que ellos se sientan parte, de que forman parte de este grupo maravilloso, entonces después que nosotros le hablamos de Cristo Jesús, después les mostramos a Jesús. Y en este caso Jesús, antes de enviarlos a predicar, él primero caminó con ellos, comía con ellos. No les habló directamente de la doctrina, sino que él primero estableció una relación cercana con cada uno de ellos, compartió su vida con los discípulos. El caminar con Jesús para los discípulos fue como una escuela de discipulado. Ellos, me imagino que tenían preguntas, fallaron, quizás, pero en la medida en que iban caminando con Jesús también iban aprendiendo y lo iban sirviendo. Entonces todo iba como que en paralelo, ¿no? Estaban creciendo, estaban multiplicándose incluso, porque en la medida en que ellos avanzaban en lo que era la misión también, tenían un alcance evangelizador para que muchas personas también quisieran agregarse. Vemos muchos casos después donde las personas estaban allí, por ejemplo, cuando Jesús lo estaba alimentando la multitud, y cuando estaba en la barca, que había muchas barcas. Entonces vemos que las personas estaban como atentos a las cosas que estaba haciendo Cristo Jesús. Pero el grupo pequeño de Jesús era sus 12 discípulos, ¿ya? Estos 12 discípulos cambiaron el mundo. Estos 12 discípulos fueron perseverantes en el cumplimiento de la misión. Estos 12 discípulos, a pesar de, bueno, sabemos que Judas lo traicionó, pero ellos mantuvieron esta línea, ¿verdad?, de evangelismo. Y ellos lograron, a través de ese trabajo misionero que ellos hicieron, impactar. Y hoy en día nosotros estamos aquí por esa perseverancia de la iglesia primitiva, del surgimiento de la iglesia primitiva que se fue traspasando de generación en generación, ¿ya? Vamos con el caso número 3. Vemos la iglesia primitiva. Entonces ya esto es cuando ya Jesús se va. Y como vivía la iglesia primitiva después del Pentecostés, vemos de que hubo como una integración a esta comunidad cristiana. Y lo hacían en las casas, ¿ya? Nosotros vemos de que ellos empezaron a reunirse en casa, la iglesia primitiva. En Hechos 2:46, mira lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo, como punto 1, fíjate que ellos iban al templo, pero después continúa diciendo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces sí, se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas, compartían los alimentos, tenían alegría, estaban en una comunión constante, estaban con sencillez de espíritu. Y dice también más adelante que Dios estaba añadiendo a su iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces esa reunión en el templo, para nosotros hoy en día, que era lo que hacían ellos allá de igual forma, es como una adoración colectiva. O sea, nos sentamos allí, hay una enseñanza de manera general,
y vemos que hay una unidad visible cuando nosotros vamos al templo. Pero la reunión en las casas a través del grupo pequeño, como la iglesia primitiva, aquí vemos un espacio más íntimo, más cercano, una relación más profunda, un discipulado personal. Es el compartir el día a día, la vida, nuestros problemas, las tribulaciones, lo que estamos pasando. Más allá de la doctrina, es ese compartir, esa relación. Entonces la iglesia crece cuando está la combinación de esas reuniones grandes, que nosotros tenemos que ir al templo, pero unido con las reuniones de los grupos pequeños en la semana, que entonces no depende solo de los cultos grandes el crecimiento de la iglesia, sino más bien de esa relación personal e íntima que estamos teniendo cada uno de nosotros entre semanas, ¿ya? Y aquí nos preguntamos, ¿estamos participando activamente en algún grupo pequeño? ¿Nuestro grupo está cumpliendo con la misión de Jesús? ¿Deseamos formar incluso un grupo pequeño? Yo sé que aquí hay muchos que son líderes de grupos pequeños, pero quizás hay otros que todavía no han establecido grupos pequeños. ¿Ha pasado por tu mente formar un grupo pequeño? Entonces ahí lo dejamos ahí. Entonces ya para cerrar, la hermana Elena de White en Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 84, fíjate lo que dice. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano, fíjate que ella aquí habla de formar pequeños grupos, es un plan que me ha sido mostrado por aquel que no puede errar. Entonces aquí Elena de White enfatiza que la iglesia no debe depender solo de un pastor. En la figura del pastor es clave. Pero todos nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Todos debemos participar. Todos estamos llamados a ser misioneros. Todos estamos llamados a ser líderes. Todos estamos llamados a ser discípulos. Entonces nosotros no podemos depender como Moisés, de que, bueno, solo Moisés, no. Está el pastor, pero nosotros vimos en el modelo de Moisés de que los casos graves se llevaban a Moisés. Sin embargo, nosotros como líderes, que también hemos sido llamados para liderar su iglesia, tenemos que también tener la capacidad de darle soluciones también a los hermanos que quizás están débiles en la fe. Y de igual forma nosotros acudir a los líderes que están un poco más fortalecidos en la fe. Entonces el plan divino, este plan divino, que es el grupo pequeño, es parte del plan de Dios. Es un plan de evangelismo que no solamente es para los miembros, sino también para alcanzar a otras personas, porque sabemos de que nuestra misión es de evangelizar. Nos mantenemos nosotros, que somos miembros de iglesia, aquí calientitos, y que podamos atraer a otras personas también a formar parte de este grupo. Hay una participación de todos, que no depende solamente del liderazgo del pastor, sino que cada uno de nosotros está llamado a ser un líder y un misionero dentro de la iglesia. Ya para cerrar, el caso 4 lo encontramos en la casa de Lidia. Y esto lo encontramos en Hechos 16, del 14 al 15, donde se habla de que, esto lo narra Lucas, y narra un poco la situación de Pablo. Habla de que un día de reposo ellos habían salido fuera de la puerta, junto al río, y dice que ahí junto al río solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces vemos que aquí se habla de un grupo de mujeres que se reunían en el río a orar. Estamos hablando de un grupo pequeño de mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, dice Hechos 16, 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es clave porque el 15 dice que ella fue bautizada, ella y su familia. Y esta mujer les rogó a Pablo y a Lucas, porque Lucas es el que está narrando esto,
Y les dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Entonces ella abrió la puerta de su casa para que entrara Pablo, para que entrara Lucas. Se bautizó ella, se bautizó su familia. Ella tenía este temor del Señor. Ahí se la pasaba orando, ahí en la orilla del río con todas estas mujeres. Y ese grupo pequeño hizo de que todas estas personas pudieran conocer más de Cristo Jesús. Entonces, cuando un hogar se abre para Dios, se convierte en un centro de salvación. Aquí vemos que esta mujer, que era una comerciante, que era temerosa de Dios, abrió su corazón y también abrió la puerta de su casa y convirtió su casa en un centro espiritual. Y ahí nació una iglesia, en su casa, porque se bautizó todo este gentío. Entonces vemos ahí una comunión, una oración constante, hubo enseñanza, hubo apoyo espiritual. La casa de Lidia cumplió con todas las características de un grupo pequeño. Primeramente porque ella era la líder. Y aquí la líder de este grupo es Anita. Y la líder del grupo de Tres Ángeles es la Sonia. Y la líder quizás Teresa está también liderando otro grupo. No lo sé. Pero aquí importante que entendamos que siempre hay un líder guiando el grupo pequeño. Hay un lugar, hay una casa donde se están reuniendo. En este caso nosotros lo hacemos de forma virtual, pero estas reuniones que va más allá de un edificio, que va más allá del templo, es el lugar del encuentro donde nosotros nos reunimos, donde están los hermanos, que hay un propósito clave, que es la oración, la enseñanza y el crecimiento espiritual. Y esa misión, que es fortalecer a la iglesia. ¿Podría ser nuestra casa como la de Lidia? ¿Podría ser nuestro grupo pequeño un lugar donde otras personas se encuentren salvación en Cristo Jesús? Hermanos, el modelo de que uno solo hace todo no funciona. Dios trabaja mejor en pequeñas estructuras organizadas. Y el cuidado espiritual de cada alma es más efectivo a través de los grupos pequeños. Y es parte del plan de Dios que nosotros aprendamos a delegar. La iglesia crece mejor cuando deja de ser un edificio y se convierte en una familia unida y cercana en los hogares. Y ya para cerrar, en Hechos 2:47, fíjate lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y al final es clave porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y para eso son los grupos pequeños, para que el Señor vaya añadiendo a su iglesia a través de este plan divino que son la formación de grupos pequeños, grupos cercanos a la comunidad, y que sea cercano también entre nosotros mismos. A través de esto, el Señor vaya añadiendo a su iglesia a todas las personas que van a ser salvas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos sentir este sentido de familia, a que no nos sintamos que estamos caminando solos, a que podamos distribuir nuestras cargas entre nosotros mismos, a abrir nuestros corazones también a la formación de nuevos grupos pequeños, a que podamos integrar a nuevas personas para que estos grupos se expandan, que podamos ser más efectivos en la multiplicación de lo que es el evangelismo, que podamos abarcar a más personas, integrar a más personas, ser una familia, una gran familia espiritual, y que cuando Cristo venga, nosotros estemos ahí todos de pie y seamos una gran multitud que nadie pueda contar, pero que se formó a través de estos grupos íntimos, que son los grupos pequeños, en fortalecimiento de nuestra fe. ¿Ya? Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este plan maravilloso de formación, Señor, a través de los grupos pequeños. Tú eres bueno, Señor,
y nos das la oportunidad de poder desarrollarnos, conocerte a través de estas reuniones, Señor, conocer tu corazón, crecer espiritualmente, también ser más empáticos con los hermanos, vivir también los problemas de ellos, gozarnos con ellos, alegrarnos también, Señor, y que ellos también se alegren con nosotros y que también sufran con nosotros, Señor, porque a eso nos ha llamado, no solamente a tener una relación personal contigo, sino también a tener una relación con nuestro prójimo, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros ese sentido de liderazgo para poder guiar a más personas hacia tus pies, primeramente atrayéndolos, Señor, con el compartir, con el amor, con la confraternización, la relación personal, que ellos se puedan sentir integrados, se puedan sentir plenos, Señor, que son escuchados, sus necesidades, que son atendidos, y que eso, Señor, les abra el corazón para después nosotros hablarles de ti, de quién eres y de que tú eres la única solución para sus vidas, Señor. Ayúdanos a mantenernos en este camino juntos, que podamos apoyarnos, si uno cae, el otro lo levanta, Señor, que podamos seguir avanzando, Señor, en este camino, y que si alguno se desvía también, o nosotros mismos, Señor, que estemos pendientes los unos de los otros, Padre Santo, para que ninguno de nosotros se pierda y que podamos llegar todos hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros y nos vayamos a vivir contigo para siempre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.